saludo con mucho cariño para cada uno, para cada una, para cada une de ustedes que se han tomado el tiempo para escuchar estas locuras. Soy Vico Bonilla y a este espacio, como ven, le hemos llamado Pintando Flechas Amarillas. Y la razón es porque eso es lo que me considero, un pintor de flechas amarillas. Simplemente en este espacio voy a pintar algunas flechas amarillas en el camino, así como lo hicieron conmigo muchas otras personas en mi historia y en mi vida, con el deseo profundo de que te sirvan en algún momento de la vida para encontrar algún camino que te lleve de regreso a casa, de regreso a la vida. Las flechas simplemente señalan un camino, ¿verdad? No el único, ni mucho menos el mejor, solo un camino que ojalá a más de alguien le ayude a seguir en la caminada, a seguir en la honestidad, a seguir en la vida. Con este video empezamos una serie de pequeñas y leves reflexiones sobre cada una de las 9 heridas que Carlos Cabarrús, mi maestro y mi amigo entrañable, señala a la hora de describir el proceso vulnerado, el rostro herido del corazón, dice él. Pero mi intención es no solo presentar algunos de los extravíos que llevan a las heridas, sino sobre todo compartir algunos caminos que he ido encontrando de manera serendípica, ¿verdad? Para convertir la herida en gracia, para ver cómo lo que también Carlos Cabarrús llama mi manantial acoge mi dolor y lo transforma en algo bueno, bello, valioso para mi vida y la vida también de los demás. Espero que esto te sume y aporte. No todas las heridas tendrán el mismo esquema, pues estas reflexiones han ido surgiendo de momentos y de sugerencias y de experiencias diferentes. Bienvenido, bienvenida, bienvenide a todos, todas, todes. La primera herida que me animo a compartir en lo personal es mi herida más honda, ¿verdad? Con la que me ha tocado trabajar a mí una buena parte de mi vida, ¿verdad? En mi vida, en mi historia, ¿verdad? Voy a empezar por esa porque es, pues, personalmente la que más conozco, ¿verdad? Y a la vez, en mi humilde experiencia como acompañante, es también la herida que más he ido recogiendo en el camino, el más común de los dolores de las personas que se han acercado a mi vida para acompañarlos un pequeño trecho del camino. El que este tipo de dolor sea el que se acerque a mi vida puede tener varias explicaciones, pero no es por allí que quiero agarrar, ¿verdad? Una evocación desde mi humilde y pequeña experiencia es que si pudiera trasladarse sin más esta experiencia a una estadística más grande y general, cosa que estoy seguro que no puede hacerse y que no intento en ningún momento hacer. Podría decirse que desde mi mirada, desde mi experiencia, de lo que a mí me ha tocado acompañar, somos una sociedad que abandona a sus hijos e hijas, que el abandono es una pandemia muda, anónima, lacerante, que amenaza la plenitud de las personas y que
Esto es un ciclo eh, que repetimos, un ciclo repetitivo entre muchas generaciones. Pues, como diría también Carlos Cabarrús, herimos por donde nos hirieron, ¿verdad? Vamos repitiendo así las propias heridas y de alguna manera heredándolas de generación en generación hasta que alguien despierta y se anima valiente y esforzadamente a romper el ciclo. Vamos a empezar entonces a hablar del abandono, de la herida del abandono, de me abandonaron, de que no tuvieron tiempo para mí. Y desde esta perspectiva que les hablaba antes, voy a llamarlo así, los extravíos del abandono y los caminos que llevan a su transformación. Empezamos. El abandono, como todas las heridas, aunque esta de alguna manera se me ha hecho de manera personal más evidente, corroe poco a poco no solo lo humano, sino que va enfermando como un cáncer silencioso el ámbito de lo espiritual y de lo histórico y del compromiso con los demás, con la vida, con el mundo. En lo espiritual, el abandono va generando de cuajo una especie de orfandad de Dios, un sentirnos olvidados hasta por Dios, como que Él, Dios, también solo sirvió para hacernos y se fue. Y se desentendió de nosotros, nos abandonó. A veces con muchos intentos fallidos de reencuentros con Él, que no hacen más que confirmar el abandono primario y original, y hacerlo con esta certeza un abandono más hondo y doloroso. Y después de tantas veces que he intentado acercarme a Dios y de la misma cantidad de veces sintiéndome abandonado por Él, que ya ni ganas hay de dejarme encontrar por Él, pues ya se tiene por sentado que no se es digno de que Dios camine a nuestro lado haciéndonos compañía. Y en el ámbito de lo histórico, del compromiso social, en el ámbito, como diría Carlos, del querer cambiar el rostro al mundo, aquí el abandono también llega a tocar profundamente lo social, el compromiso con los otros. Pues como decía antes, terminamos haciendo a otros la herida que nos hicieron a nosotros. Siguiendo esa lógica, podríamos decir que el abandono, como todas las otras heridas, dejan un rastro de dolor que se va dejando caer, incluso de generación en generación. No es algo que se queda solo en el corazón de la persona, sino que se hace estructura social, se hace familia, se hace iglesia, se hace norma social, se hace institución y al final hasta termina viéndose como algo normal y cotidiano. Se normaliza el abandono hasta como que dejara de doler, de lastimar. Nosotros terminamos abandonando también a los demás. Antes de meterme a describir los extravíos, sin darlo por obvio, quiero detenerme un poco, no mucho, de manera muy breve, en las características de las heridas básicas.
para poder diferenciar y para poder tener un poco de más claridad de qué es lo que estamos hablando. De estas heridas que fueron hechas en nuestro corazón, vamos a ver cuáles son sus características. La primera característica es que estas heridas tocaron nuestro corazón cuando éramos aún niños o niñas. La herida se formó entonces más o menos entre las edades que va desde los 0 años, o sea, desde nuestra gestación, desde que estuvimos en la panza de mamá, hasta los 8 años. Primer característica, se hizo en esa temprana edad de nuestras vidas. Segunda característica es que esta herida nos la hicieron nuestros papás, mamá y papá. Y en ese periodo de tiempo del que ya hemos hablado. La tercera característica es que hay dos formas en las que pudo haberse hecho esta herida. Una es por carencia, carecí de algo, no me dieron algo que mi corazón necesitaba, o por demasía, me lo dieron demasiado. La otra característica es que esta herida deja en nosotros 3 venenos, que son venenos no porque, no por el nombre tanto de lo que deja allí, sino que se quedó allí en nuestra, esta cualidad, esta característica, cuando nos hirieron se quedó allí, y como no ha sido expresado y como no ha sido sacado ese veneno, poco a poco eso se convirtió allí en algo que se pudrió, que está allí en nuestra vida desde que tenemos 5, 6, 4 años, ¿verdad? O sea, es un veneno. Y por eso es que son estos 3 venenos: el enojo, la tristeza y la culpa enferma. Luego, quizás una quinta característica es que tiene una causa básica, y esta causa tiene que ver con el amor. Sin explicarlo tanto, pero solo para señalarlo, como decía. Es decir, que la causa básica es que no me regalaron en algún momento de ese lapso de mi vida, entre mi gestación y mis 8 años, el amor incondicional que mi corazón necesitaba. Para llegar a esta experiencia tan dolorosa del abandono, hay varios extravíos. Lo llamaré así, extravíos, porque en realidad es algo que me extravía, que me saca del camino, que me pierde de muchas maneras. Unos extravíos son más transitados que otros, unos más estrechos que otros. No intentaré agotar todos los extravíos que llegan hasta aquí, sino haré un pequeño resumen de aquellos extravíos que desde mi experiencia he ido recorriendo, reconociendo, y que podría decir, desde lo que la vida me ha permitido acompañar, que son los más transitados, que son los más caminados. Hay muchos otros extravíos que llegan a este mismo dolor. Como les digo, yo voy a describirles solo aquellos de los que yo he sido testigo. Cuando un niño o una niña es víctima del abandono, sea por la razón que sea, tiene como una de sus consecuencias más cercanas y lógicas la propia muerte. Lo recalco. Uno de los dolores y miedos más grandes que hay detrás del abandono es que en nuestro corazón de niñas o niños quedó grabado que el abandono
tiene en el horizonte la propia muerte. Y por eso es que el abandono duele tanto, pues no solo es el hecho de que mamá y o papá no están allí conmigo, que no tengan tiempo para mí, que haya otras cosas más importantes que yo, sino que siento que es una experiencia que a la vez pone en riesgo mi vida. Y por eso cada vez que nos vuelve a suceder, cada vez que llega a nuestras historias el abandono, no solo vuelve a tocarse ese dolor tan antiguo de ese abandono primario que me hicieron, sino que eso va pegado a la sensación de miedo que mi vida está de nuevo en riesgo. El primer extravío que quiero describir es el que a mí me tocó transitar y que le llamo el abandono paradójico. Es un abandono que se minimiza y se normaliza muy fácilmente y que por eso mismo cuesta reconocer. Y sucede así pues como la persona que me abandonó nunca estuvo allí. Estamos hablando de nuevo de uno de los padres o de los dos. A veces quizás ni conocí a esa persona. El mecanismo de defensa, ese soldadito especialista que contratamos en algún momento de nuestras vidas para que no nos volvieran a herir y que no me doliera mucho la herida, hace que lo racionalicemos más o menos así, como preguntándome, ¿cómo pudo hacerme daño si nunca estuvo? ¿Cómo pudo herirme si solo sirvió para hacerme y se fue? Y nos suena tan lógica la pregunta que se convierte en una afirmación, que ya ni la intentamos responder, ni nos damos cuenta de que ese nunca estuvo o de que solo sirvió para hacerme y se fue, guardan el veneno de nuestro dolor. Este abandono es un abandono paradójico, pues ¿cómo puede abandonarme alguien que nunca estuvo con nosotros? Y en los momentos de lacerante dolor nos visualizamos y nos recordamos solos, sin nadie, quizás allí cerca nuestro, y como no estuvo allí, terminamos incluso sintiendo que ese dolor fue responsabilidad mía, fue responsabilidad nuestra. Pero la pregunta que puede darnos una buena pista aquí, cuando sentimos esa soledad, es ¿quién tenía que estar allí en ese momento de dolor y no estuvo? ¿Quién tenía que cuidarme allí y no estuvo? ¿Quién tenía que estar en ese momento para protegerme, para cuidarme, para consolarme, para levantarme y nunca estuvo allí? Y ahí es donde vemos que sí pudo abandonarnos aquel o aquella que tenía que estar allí y eligió, o por azares del destino no pudo estar allí con nosotros. Darnos cuenta que sí nos hace falta, que sí nos duele su abandono. Un segundo extravío es el abandono por muerte. Un niño o una niña posee muy pocos recursos para enfrentar la muerte. Y una de las formas de internalizar algo tan doloroso como la muerte de mamá o de papá en estas edades tan tiernas es sentir que me abandonaron. Mi mamá murió, mi mamá me abandonó. Queda en el fondo como esa frase allí repitiéndose, lacerando nuestro corazón. A esas edades
no se puede filosofar sobre la muerte. No se llega a entender del todo y puede terminar leyéndose entonces como un abandono. No siempre, pero es una de las posibilidades. A veces incluso este abandono va acompañado de cierta culpa malsana que vuelve al dolor un tanto más profundo y lacerante. Cuando el niño o la niña se sienten responsables de que mamá o papá se hayan muerto por algo que ellos hicieron, por un mal comportamiento, por algo que les respondieron, que ellos hicieron con papá o mamá un día o unas horas antes de que alguno de ellos partiera. Y encima del abandono percibido queda un sabor a culpa, como diciéndonos, culpa mía se fue, por mi culpa me abandonó. El abandono por muerte vivido así puede ser muy doloroso y esclavizante, una carga muchas veces muy difícil de quitarse de encima. Un tercer extravío es el abandono por momentos, el abandono ratero, por ratos. Es un abandono también a veces difícil de reconocer, pues pareciera que nuestros padres estuvieron allí todo el tiempo, pero hubo a veces pequeños pero repetitivos momentos en que por diversas razones nuestros padres no estuvieron allí. Y subrayo que eran momentos pequeños pero repetitivos. De alguna manera, cotidianamente había momentos pequeños de abandono que, que se vivían con mucho miedo, con mucha soledad y con mucha ansiedad. Después de esos momentos quizás seguían momentos de mucha compañía y tranquilidad, y de alguna manera esa experiencia como que escondía el abandono que habíamos sentido en esos pequeños momentos, pero que por más grande que fuera la experiencia de compañía, no terminaban de no darnos o de darnos la tranquilidad para no vivir esos pequeños momentos de abandono que laceraban nuestro corazón poco a poco y cotidianamente. Un cuarto extravío es el abandono por trabajo. Hay muchas razones por las cuales los padres abandonamos a nuestros hijos. Unas muy bien justificadas y otras descaradamente son un áspero y cruel abandono. Una forma muy común de justificar el abandono es el trabajo, la economía familiar más propiamente dicha. Los padres debemos salir a trabajar para buscar el sustento y todo lo necesario para el sostenimiento de nuestra familia. A veces incluso esa búsqueda del sustento nos lleva a tomar decisiones de migrar, por ejemplo, a otras realidades y a otros países en busca de mejores oportunidades. El niño o la niña que vive esa experiencia, no siempre, pero es una posibilidad, es que una buena cantidad de veces, aun cuando se lo haya explicado y platicado, no termina de captar el porqué de la ausencia y muchas de las veces esta ausencia se vive como un abandono. Mi papá, mi mamá me abandonó. Pero también es preciso decir del abandono, o que del abandono y de todas las heridas, vamos a ver, pueden brotar también experiencias y aprendizajes significativos que nos lleven a transformar esta vivencia dolorosa
en algo bello y útil para nosotros mismos, para los demás, para el mundo. La transformación no es una cuestión de magia, ¿verdad? Ni de milagros que llegan a nuestras vidas sin nosotros mover un dedo y a veces hasta sin quererlo. Y no solo se trata de dejar pasar el tiempo. La transformación de la que hablamos aquí requiere de nuestra libertad y de nuestra voluntad, de nuestro tiempo, de nuestro trabajo consciente y permanente. Requiere de disciplina, de sacrificio, de construirnos de manera diferente, de manera consciente. Hablemos pues de los caminos que cura y transforman el abandono, por lo menos algunas evocaciones. De nuevo, no agotaré todos los caminos para transformar, pero sí por lo menos ojalá te queden algunas evocaciones. El abandono de cualquier tipo, con nuestro trabajo consciente, puede transformarse en compañía, en hacernos compañeros y compañeras, compañeres de nosotros mismos, de nosotras mismas, de nosotros mismos y de otros, de otros, de otras. La persona abandonada posee la posibilidad inmensa en su mismo dolor de hacerse como casi nadie una buena compañía para otros, pues conoce en carne propia el dolor tan profundo y lacerante de lo que significa sentir el abandono, pues esta persona ya ha estado allí. Y al sacar los venenos que el abandono dejó en su vida, el tener el valor de decir lo que el abandono le hizo callar y de hacer lo que el abandono paralizó en su vida, al sacar de esa manera tan corporal y vital los venenos que el abandono dejó en su vida, después de ver que la compañía que siempre necesitamos en nuestra vida, solo una o une mismo puede dárselo y comienza el camino de hacerse ella misma su propia compañía y darse cuenta que en realidad siempre se estuvo acompañado. Al asumir el compromiso de no volver a abandonarse a sí mismo, a sí misma, nunca más, esa experiencia le permite hacer un espacio en su corazón para saber cuidar de otros, quedándose con ellos para acompañar el abandono que otros experimentan y al mismo tiempo el abandono propio. Y este es el camino que sale del abandono, que transforma el abandono. Un camino de encuentro con el otro, que sana el dolor de los demás y a la vez el mío propio. Algo así como que cuando abrazamos, nos abrazan. Cuando acompaño al abandonado, no solo ahuyento el abandono del otro, sino que al mismo tiempo el otro me hace compañía. Y así, juntos, disminuimos el dolor que nos separa y el abandono se va. Bien dice Carlos Cabarrús que estando con los abandonados de la historia es como va a terminar de sanar mi herida. Los que hemos sido abandonados estamos hechos para estar con los abandonados de la historia, porque mi agua les hace bien, porque después de hacer mi propio proceso de sanación, de transformación, de curación,
tengo el valor moral para gritar con mi propia vida que se puede salir de allí, que el abandono no es la única ni la última palabra, que al permitirme acompañarte, me acompañas. Que podamos ser una buena compañía, que podamos compartir la vida partiéndonos por y para otros, que el abandono que hemos sufrido nos permita vincularnos profundamente con los y las demás, de una manera sana e íntegra, para sanarnos mutuamente este dolor tan hondo. Bendiciones para todas, todes y todos. Propongo disfrutar esta jornada, inquietando tu gusto en dos sentidos. Una palma que bate a tus oídos y un cocodrilo verde en tu mirada. Propongo que tu voz enamorada se lance por caminos y veredas, anunciando llegó la primavera. Hagan suyo el crisol de esa morada. Propongo compartir lo que es mi empeño y el empeño de muchos que se afanan. Propongo al fin tu entrega apasionada, cual si fuera a cumplir mi último sueño.